Bienvenidos a los que nos estén mirando o escuchando a esta primera emisión de Metal Mellos, que es una conversación de dos hermanos gemelos separados por muchísima distancia sobre nuestras experiencias como metaleros. Y mientras vamos conversando pues van a pasar cosas, a veces vamos a dar información, datos curiosos, datos relevantes, sobre todo datos irrelevantes, y de pronto a veces vamos a tocar guitarra o bajo, o vamos a cantar, no sabemos qué va a pasar, esto va a ser muy espontáneo. Somos Calvaria, el Calvito, y Yubarsi. Él está en Medellín y yo estoy en Montreal. ¿Qué camiseta tenés puesta? Bueno, hoy estoy con camiseta de Tenebrarum. Bueno, miro aquí pues en la cámara. Esta es la edición que salió de los 30 años. Cuando la banda cumplió 30 años, hicieron una primera reedición de varios discos que sacaron conmemorativos. Es muy significativa para nosotros, para ambos. Por eso el programa de los mellizos es interesante, porque tenemos muchas cosas en común y seguimos teniendo. Que es una banda muy cercana para nosotros. Eso es bastante importante y, y es valioso pues uno apoyar Una, a las una, bandas una, cercanas. una anotación o pregunta. ¿Cierto que cuando ellos estaban con ese proceso de camiseta y reediciones, a ellos los condecoraron? Sí, ellos recibieron una medalla, creo que es Juan del Corral, si no estoy mal. Esperemos que alguien comente abajo del video y nos pueda corregir, nos pueda precisar, inclusive por los mismos condecorados o quien hizo la gestión en el Consejo de Medellín recibieron ese reconocimiento por ser, digamos, desde el metal, que es algo bastante valioso, una banda que le ha dado aporte a la cultura y a la identidad de la ciudad. Eso es bastante significativo también. ¿Y qué camiseta tenés vos? Esta camiseta, a ver, yo la voy a mostrar aquí. Esta es una camiseta de Anthrax, que es una de las bandas del Big Four, del thrash metal de la famosa bahía de Estados Unidos. Esta camiseta es muy especial por varias cosas. Primero, porque yo creo que es el último día que me la pongo. Voy a mostrar por qué. Porque es que esta camiseta ya está viejita. Esta camiseta la compré en el 2006 en un concierto. Fue uno de los primeros conciertos en los que estuve aquí en Montreal, que era un concierto de Judas Priest y el telonero era Anthrax. Y eso fue la locura, porque ambas bandas estaban con su formación clásica. Judas Priest tenía pues a los dos guitarristas, Kiki Downing y Glenn Tipton. Y Anthrax todavía contaba con Dan Spitz en la segunda guitarra. Pero Dan Spitz, no mucho tiempo después de ese concierto, decidió dejar la vida musical y se dedicó a estudiar relojería. Y el hombre se convirtió en un maestro relojero. Entonces, pues esto no tiene que ver con el maestro relojero, pero es una camisetica de las más viejas que tengo, pero ya pues con el montón de huequitos que tiene, ya se va a convertir en reciclaje. Qué pesar. Cuenten los que nos están escuchando, los que nos están viendo en nuestras redes y aquí en los comentarios de YouTube, qué camiseta tienen puesta, si de pronto tienen una camiseta de Tenebrarum que la muestren, o si tienen camisetas de Anthrax. Sería muy bacano ver las camisetas de los demás. Excelente. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es cómo pasamos de La Voz de Colombia a luego Veracruz Estéreo, y luego cómo entramos al heavy metal, porque no todo el mundo nace siendo metalero, mucho menos en Colombia. Entonces, bueno, ¿cómo fue la cosa? Nosotros crecimos en un barrio de Medellín en los años 80, nacimos en el 75, tenemos 50 años, y en los años 80 pues la exposición que nosotros teníamos al rock era prácticamente que nula. Nosotros qué música oíamos, lo que oían los papás. Lo que sonaba en los radios de las casas, porque ni siquiera montábamos en bus, eso pues a esa edad no se hacía todavía. Y mientras mi mamá estaba en casa, pues ponía emisoras, ponía algunos discos, que enseguida pues contamos algunas anécdotas nefastas con los discos de mi mamá.
y mi papá llegaba pues cuando podía los fines de semana, porque como él trabajaba haciendo turnos bastante pesados, y él sí ponía sus acetatos a lo que daba el equipo de sonido. Y aclarar, por ejemplo, No, cuando vos un dijiste, momento, un momento. sí, Un momento que antes de poner los acetatos, yo me acuerdo de una caja canasta, caja de mimbre ahí, que usted quedó con ella para guardar fotos, pero mi papá en esa canasta guardaba cartuchos, que eran cartuchos de tangos. Para los que no saben qué es un cartucho, pues era como una caja más o menos de este tamaño, pues un poco más grande que este teléfono. Y esos cartuchos tenían una sola canción. Y mi papá ponía esos cartuchos. A veces se juntaba con amigos a oír esos cartuchos de tangos. Ya después sí, años más tarde, vino un equipo de sonido donde él ponía sus vinilos. No eran muchos, pero los ponía. también para ilustrar un Y mi poquitico de los cartuchos, espérate. Eh, para las nuevas generaciones esto inclusive, por ejemplo, es una pieza de museo ya. Para nosotros no. El cartucho era, digamos, una tecnología también de cinta, como son estas, pero nunca supe cómo funcionaba por dentro, era como un solo carrete. Era muy extraño. sí, es una espiral sin fin. Yo supe cómo funcionaban porque ya cuando estaba grande y trabajando, yo trabajé en Todelar y las cuñas, o sea, los comerciales radiales, todos estaban grabados en esa época en cartuchos como estos. Y es una cinta sin fin que da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces el técnico de audio tenía que estar pendiente de que la cuña no volviera a empezar. Entonces ellos tienen que estar ahí dándole clic al aparato. La música que oía mi mamá, yo creo que nosotros tenemos más influencia de la música de mi mamá que la de mi papá. La de mi mamá eran la música romántica de los años 70 y 80 y la de mi papá era sobre todo lo que se le llamaba música caliente, que eran porros, cumbias, algo de salsa, mambo. Esa fue la locura cuando él se consiguió el disco de Damas o Pérez Prado. Ahí sí estamos hablando de acetatos. Pero espérate, Ahí sí estamos hablando de aclara que acetatos. fue más influencia mi mamá que mi papá, es porque estábamos más tiempo con mi mamá, ¿cierto? Entonces todo el tiempo estaba Exacto. sonando la música que ponía mi mamá. Y aclarar para quienes no conozcan la historia, digamos, de nuestro territorio, cuando vos hablas de La Voz de Colombia, es una emisora que sigue todavía con el mismo formato, el mismo esquema, donde se ponía, o se pone, porque se sigue sonando balada latina, lo que popularmente se conoce como música para planchar. ¿Y por qué se le dice música para planchar? Porque era la música, o es la música de compañía de quien está en el hogar haciendo sus oficios. Así como vos y yo hacemos oficios en casa, yo también cuando puedo, inclusive ahorita que terminemos la grabación, me pongo a organizar ropa, pongo mi musiquita, pues no pondré la voz de Colombia, pero sí lo que me acompaña en ese momento. Entonces, esa y muchas emisoras se convirtieron en música de compañía para, digamos, enriquecer el estilo de vida y la cotidianidad de las personas. Bueno, hay unas cosas muy particulares también no sé si los 80 o al principio de los 90, y es que hay unos artistas que empezaron a introducir en su música unos ritmos un poquito más locos y una instrumentación fuera de lo común. Por ejemplo, se van a reír los que conocen, pero el grupo Daiquiri, que era un grupo venezolano, que ellos estaban haciendo una especie de fusión de los porros y la música tropical con rock. Entonces meten guitarra eléctrica, bajo eléctrico, la batería de esa época estaba de moda, la batería electrónica. Que ni siquiera era batería, era Era un segmento unos de trigger de octágonos. 4 pads, ¿cierto? Ah, sí. Y los videos de Daiquiri también Invítanos eran otra vez. a la casa del ritmo, donde todo lo era. Pero, pero, entre todo eso, a veces mi mamá sí escuchaba rock. La historia más o menos, la historia es triste, y es que nosotros teníamos como 4 o 5 años. Y mi mamá tenía un disco de Rod Stewart, que es el sencillo, súper sencillo. No, era un LP completo. De Do You Think I'm Sexy? Tan, 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 taratararara.
Y además que nos gustaba la música, que estaba muy de moda en 1980 o 79. Nos gustaba el disco. El disco físicamente era un disco muy bonito. Es un vinilo, se llama splatter o Salpicado. manchado, salpicado, gracias, rojo con negro. Y a nosotros nos gustó tanto ese disco, físicamente, yo creo que fue usted, que fue usted, lo puso en el piso, se paró en el disco y empezó a dar vueltas sobre el disco. Lo rayó hasta que quedó vuelto mierda el pobre disco. Hasta ahí llegó Rod Stewart. Pero muchos años después, que yo estaba escribiendo un blog que por ahí todavía tengo colgado, estaba hablando sobre eso y me acordé del disco de Rod Stewart. Y yo, fue madre, qué pesar de mi mamá. Entonces yo me di a la tarea de buscar ese disco hasta que lo encontré. Se lo compré a un tipo, creo que en Barranquilla o en Santa Marta, y se lo hice llegar. Lo compré desde Montreal a este señor y se lo hice llegar a mi mamá a Medellín. Entonces, por fin, después de los años, le recuperamos el disco a mi mamá. Yo creo que ella no tiene ni dónde oírlo, pero ahí está. Ahí volvió el disco de Rod Stewart. Y había entre esos artistas de la balada latina, unos que tenían como toques rockeros. Ahí hay cierta música que tiene rock. Por ejemplo, ¿quiénes? Vos que conoces un poco más del asunto que yo. Pero espérate, yo me devuelvo, hablando también del rock que oía mi mamá. Ella misma nos cuenta que a veces ponía un solo de batería, ¿cierto? Ni siquiera sabíamos que se llamaba solo de batería. Que durante mucho tiempo estuvimos creyendo que era un solo de Peter Criss en uno de los Alive de Kiss, de uno de los dos primeros De la Alive, Live 1. ¿cierto? En El solo de la 100,000 Live 1. Years. Pero yo me di cuenta después, es como una epifanía, ¿cierto? Me iluminó Dios y yo dije, madre, no es ese. Entonces me puse a buscar por internet y me di cuenta que el solo de batería que ella ponía es el que toca el baterista de Santana en el Festival de Woodstock, que es un solo memorable, pues es un solo histórico. Y yo creo que son esas cosas que le van llegando a uno, el estar oyendo ese solo de batería. Y cuando mi papá puso el disco de Damaso Pérez Prado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero están digamos, los mambos más famosos. Yo creo que vos y yo, sin ser conscientes en ese momento y sin ponernos de acuerdo en ese momento, fuimos conscientes de la base rítmica de la música, del poder que tienen batería, bajo y percusión. Sí. Y era muy bacano, por ejemplo, ver que mi papá llegaba y ponía su disquito y él ahí solo bailando, ¿cierto? Y haciendo los movimientos de la percusión, que también yo veía mucho a mi papá mientras conducía el carro con las manos tocando Pegándole la al percusión ahí tablero en del el carro. tablero. Entonces empieza uno a permearse de la música y a darnos cuenta que la música está en el cuerpo. Y Sí. hoy por hoy, por ejemplo, yo para trabajar siempre estoy poniendo música mientras pueda. No soy capaz de vivir en silencio, eso me atormenta. Yo también pongo música cuando trabajo, no siempre porque yo trabajo en un entorno, digamos, femenino, pues yo soy el único hombre del equipo de operaciones en la empresa que yo trabajo, soy el único hombre. Entonces estas mujeres son todas hablándose entre ellas, se gritan de una oficina a otra, entonces yo tengo que estar sabiendo si me llaman o no. Pero cuando yo me tengo que concentrar a hacer un contrato o a revisar unas cartas malucas que hay que mandar, ahí sí yo me pongo la música. Cuando recibo los presupuestos y eso sí me conecto con música. Pero volvamos a esto. A los rockeros, a los baladistas rockeros. A los rockeros que no eran rockeros. Por ejemplo, Sabú. Bueno, alguna vez un amigo tuyo, yo me acuerdo, pues yo no pude ir ese día, en Bello, que es una ciudad cercana pues de Medellín, una ciudad vecina, te dijo, es que esa balada es rock. Y nosotros pues en ese entonces, en medio de la ignorancia musical, eso que se creía muy loco oyendo metal, pues como que eso va a ser rock. Y efectivamente pues nos explicó que la base musical, melódica, armónica, la estructura, el ritmo, la composición y los arreglos terminan siendo un rock, digamos, clásico. Y pues Sí. antes de Saúl, tal vez el mejor y el mayor ejemplo es Camilo Sesto, que de hecho uno que fue alumno mío, que ahora se dedicó a la música, que es Adrián, es fanático de Camilo Sesto. Ya que mencionó a Camilo Sesto, hay una relación de Camilo Sesto con el rock y es una relación directa e importantísima. Por eso voy yo a él. Resulta, no, espere. Resulta que Ian Gillan, que era cantante de un grupo que se llama Deep Purple, un grupo inglés que es fundamental en el rock,
Ian Gillan fue uno de los cantantes que hizo Jesus Christ Superstar. Y mire, aquí lo tengo, este disco. Este disco que yo tengo es el original de la ópera rock que se prensó en Inglaterra. Aquí canta Ian Gillan. Resulta que estaba tan de moda Jesus Christ Superstar que Camilo VI decidió él mismo hacer arreglos de la música y de la vocalización de toda la ópera rock en español, para él producir eso en español y hacer giras mundiales así como estos señores lo hacían en inglés. Y este man solo, hermano, se puso a hacer los arreglos para una instrumentación un poco más latina, con las voces de los artistas que él conocía, incluyéndose él mismo. Recuerdo que él iba a ser Jesucristo y que Ángela Carrasco iba a ser María Magdalena. Sí. Vamos a poner aquí en la descripción un link donde van a ver a Camilo VI cantando Getsemaní, para que vean el poder vocal de ese man. Él era rockero, es que había rockeros. A ver, espérate, y a mí, por ejemplo, la versión de Jesucristo Superestrella, cual la tengo pues quemada, no la puedo conseguir original, me gusta más que la original, porque no sé si fue que los vocalistas españoles le pusieron más ímpetu, más huevitas a la interpretación de la voz, ¿cierto? Y por ejemplo, Judas y ¿cómo es que llama? El fariseo. Esas voces me parecen mucho más potentes que la de Caifás. Otros baladistas rockeros, pues ya hablaste de Saúl, Buddy Richard, que tiene una voz también muy potente. ¡Tu cari! ¡Si me vas a abandonar! Ese man es muy teso. Un dúo maravilloso que fueron Albano y Romina Power. Ese Albano tiene también un rango vocal heavy metal tremendo. ¿Sabe también quién hizo algo de rock? Ay, hombre, brasileño que tiene una pata de palo. Roberto Carlos. Roberto Carlos también tiene cosas de rock. Eu sou por ejemplo, negro gato. Esa es una canción rockerita bacana. El Cacharrito es muy popular, esa es para cantar por ahí en las fincas. Pero entonces, espérate, ahí mencionamos algunos y son infinitos, pues. El mismo Nino Bravo con ese vozarrón. Está Juan Bau. No suena muy a rock, pero otro vozarrón tremendo es José José, el Puma, que son voces muy tesas. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer que la gente que nos está escuchando, que está viendo, decida de 4 artistas que vamos a poner en los links, cuál es el más rockero según ellos, cuál le parece como el más rockero. Entonces, Miguel Gallardo. Puede ser. Sandro, se nos había olvidado Sandro. Entonces vamos a poner a Miguel Gallardo. Que a Sandro le decían el Elvis Presley latino, porque se movía. Él mismo, él ha confesado, pues ya se murió hace mucho tiempo, pues, pero él en las entrevistas y en programas de televisión, él decía, es que yo quería ser Elvis. Y por ejemplo, ese bailado tan revolucionario y tan sensual que el man se inventó, fue inspirado en el movimiento de carrera de Elvis. Y la vestimenta, las patillas, el pelo, él quería ser el Elvis latinoamericano. Y lo que tenía Sandro, yo diría que lo logró. Sandro, y después se me olvida cómo se llama, el que murió de coronavirus. ¿Usted qué haría? ¿Cómo es que llama él? Diego Verdaguer. Diego Verdaguer. Una característica de Sandro. Y la esposa. Sí. Los gritos de Amanda Miguel son una cosa heavy. Una característica de ellos importante es que les tocó el cambio del vivo y en directo y la grabación y entendieron que la cámara era el público, entonces empiezan a cantarle a las cámaras, ¿cierto? Entonces así las mujeres que estaban enamoradas de Sandro o de Diego Verdaguer o inclusive de Gali Galeano, pues cuando ya los miraban a la cámara, ellas se sentían cantadas, sentían que le estaban dando la serenata. Entonces empieza, digamos, esa interacción mediática interesante. Entonces vamos a hacer un poll, unas preguntitas donde van entonces... Vamos a poner a la gente a votar. Entonces, a ver, los artistas van a hacer. Y para los que no los conocen, vamos a poner unos links aquí en la descripción para que los pillen, para que los escuchen y luego ya no, este es el más rockero que el otro. Entonces van a ser Miguel Gallardo, Sandro, Sabú y Camilo VI. Y dejamos ahí para que la cosa sea cortica. Ahí tenemos entonces a 2 españoles
y dos argentinos, a ponerlos a pelear, a competir. Exactamente. Y yo A agregaría, ver por ejemplo, si gana la península ibérica o Latinoamérica. de esos cantantes baladistas con vozarrones, todos diría yo, pues porque antes el talento sí valía la pena, ahora pues todo es con autotune y con software, entonces qué tristeza. Pero uno muy teso es un colombiano que se hacía llamar Basilio sanandresano, que cantaba Cisne Cuello Cuello Negro, negro, también con un cisne cuello rango blanco. vocal muy amplio y una potencia pulmonar tremenda. Esa canción me gusta mucho. Entonces ahí va a quedar el poll Bueno, para que nos digan cuál es el más rockero de todos ellos. mientras tanto, por favor le dan like a nuestro canal, se suscriben haciendo clic en la campanita para que les vayan llegando las próximas emisiones de este nuevo canal de YouTube, podcast en las plataformas donde vamos a publicar. Creo que vamos a tener TikTok, vamos a tener Spotify y no sé qué otras cosas. Va a haber sorpresas. Entonces por favor se suscriben y le dan a la campanita. Sigamos contando cómo nos volvimos rockeros. O sea, estábamos en la casa, pero cómo pasamos de La Voz de Colombia y los discos de mi papá como a soltarnos de eso. Yo me acuerdo, estaba yo caminando en clase de educación física, se había acabado la clase de educación física, caminando hacia el salón, y un compañero del salón, que se llama Juan Fernando Mosquera, que es un personaje muy activo en la cultura de Medellín, en la literatura y esas cuestiones. Juan Fernando Mosquera me dijo, oiga, ¿y usted qué música le gusta? Y yo le dije, pero hombre, yo no sé. A usted parece que le gusta el rock. Escuche Veracruz Estéreo, me dijo Mosquera. Yo, Veracruz Estéreo, ¿eso qué es? Entonces, esa tarde yo llegué a poner Veracruz Estéreo, nos sentamos juntos a poner Veracruz Estéreo y empezó a sonar lo que estaba de moda en ese momento. ¿Qué estaba de moda en ese momento? En 1988. Lo que hoy en día se conoce como hair metal y hard rock. Hair metal es Poison, es Rat, es más o menos Bon Jovi. Y hard rock era Guns N' Roses y ese tipo de música que para Cinderella, nosotros fue por casi que ejemplo, Cinderella. Cinderella Kicks. es más hair metal que hard rock. Kicks, esas bandas. Y nosotros estábamos ahí como con nadadito de perro escuchando Veracruz. Luego alguien nos contó que Veracruz Estéreo no solamente estaba en radio, sino que había programas en Teleantioquia, que es el canal regional de Antioquia. Yo creo que me Y en- acuerdo quién, que ese fue por mi lado, que eso es lo bacano pues de ser gemelos y iba como engranándose Uno las consigue cosas. mucha información. Entonces, eso fue en el 87. No me acuerdo qué compañero del colegio me dijo eh, que ya estábamos empezando a hacer como guiños para ver, yo tengo esta música, ¿con quién puedo intercambiar? En el 87 empezó eso y me dijo, vea, ¿usted sabe quién es Vicky Trujillo? Yo no tenía ni idea quién era Vicky Trujillo, pues. Y yo no sé. Entonces me dijo, vea, es una señora como loca, pero pone una música muy bacana en Teleantioquia los viernes por la noche. Después de las noticias de Teleantioquia hay un programa donde ponen esta música pesada, que era como se le llamaba pues al hard rock y al hair metal. Esta música pesada, música americana, ¿cierto? La música americana, el rock pesado. Eso. Entonces es digamos ese primer gancho de medio masivo comercial donde no es solamente oír la balada latina o las emisoras crossover que se llaman ahora, que ponen cualquier cosa que esté de moda o cualquier cosa que venda, sino que empezamos a, digamos, a tamizar, no digamos el gusto musical todavía, pero sí el interés, ¿cierto? Y ponerle más atención a ese tipo de Por cosas. ejemplo, por ejemplo, viendo Veracruz Estéreo, sin saber mucho del cuento, empezamos a separar a Samantha Fox de Guns N' Roses. A ver, hombre, todo esto es música americana, pero hay una diferencia entre Samantha Fox y Guns N' Roses, y nosotros nos inclinamos, bueno, a mí, Samantha Fox tiene Sí, hay otros otro gustos encanto, pues. pero nos inclinábamos más por Guns N' Roses y por este sonido un poquito más agresivo. Y, pero igual todavía no habíamos entrado en el heavy metal. Fue cuando con los discos de Gabriel. Gabriel era un tío de nosotros. Resulta que a este tío lo asesinaron y él no, en la casa de de mis abuelos había una colección de vinilos impresionante porque todo el mundo tenía sus discos.
Mi abuelo tenía unos, mi abuelita otros, Gabriel otros y las otras tías otros. Y nos dijo, vea, mijitos, aquí quedaron unos discos de Gabriel, que eso es de la música que ustedes oyen, para que vengan a mirar, a ver si se los llevan. Y resulta que ya los amigos de él habían ido antes y se habían llevado no sabemos qué. Ojalá nos hubieran llamado a nosotros de primero. ¿Usted qué tiene ahí? Aquí, bueno, entonces, eh, ay, la música está en un mueble gigante que mi abuelito había construido. Mi abuelito pues trabaja en carpintería. Que él mismo lo hizo. Sí, él hacía banistería. Eso era una fila larga ahí pues de discos. Nosotros sin saber qué había, eso había de todo, había zarzuelas, óperas. Y pues de ahí nos quedamos como con 7 discos, digamos que lo que nosotros creíamos que era rock o metal. El que sobrevive, ¿cierto? Es este, que es el Blizzard of Oz. Ahora pues conmemorando la vida de el gran John Michael, pues este disco se ha valorizado mucho más. Esta es una versión original, que esa es otra historia que contaremos en otro podcast, pues cómo conseguir los discos, que viene pues con su librillo de las letras. Y algo interesante, porque los coleccionistas se fijan en eso, este pues no está tan bien cuidado, es el sello de Jet Records, que es digamos la primera edición que salió de este disco. Estaba también otros pues que lamentablemente me lo robaron a mí por idiota. Me fui con mi carpeta de dibujo del colegio a lo que le llamo aquí unas maquinitas, un arcade en inglés, a jugar no me acuerdo qué cosa, con mi carpeta de dibujo. Y en la carpeta de dibujo pues estaban metidos unos discos que estábamos en ese momento, eso fue en el 89 ya, que estábamos intercambiando con compañeros del colegio, y ahí se robaron los otros 2 o 3 discos que eran de Gabriel y un volumen 4 de Black Sabbath, que no me acuerdo quién nos los prestó y me tocó pagarlo a mí. Yo con el tiempo, ¿qué hubo? Espere, esos que se robaron era Gene Simmons, el solista en Kiss, Flush the Fashion de Alice Cooper, y se robaron el Thriller de Michael Jackson. Y el volumen Esos 4, fueron los que viajaron ahí. que no me acuerdo Y el quién nos volumen lo prestó. 4 de Black Sabbath, ese era de otro amigo que era Ricardo. O se lo habían prestado a Ricardo, Más bien, pero ese fue ahí. Ese volumen 4 yo lo conseguí después por otro lado, ahí lo tengo detrás en mis vinilos. El volumen 4, impresión original inglesa, el que es gatefold, el que se abre. Entonces, pero vea, una cosa ahí es que nos sentamos a escuchar esos discos. Ay, había otros, yo me acuerdo, Barry Manilow, Village People, Bee Gees. y una recopilación de Y, ABBA. y empezamos a oír esos, que era lo que nosotros habíamos oído hablar. ABBA y Village People, ah bueno, listo. Pero cuando pusimos ese disco de Ozzy Osbourne, el Blizzard of Oz, que empieza con la canción I Don't Know, ahí fue donde nos cambió la vida, diría yo. Porque empezamos a darnos cuenta que además de la música que aparecía y sonaba en Veracruz, Estéreo y en Teleantioquia, había otras cosas más allá de lo comercial. Ozzy Osbourne, que no tenía ninguna exposición en medios de comunicación en Colombia. Cuando vimos ese disco, luego suena Crazy Train, luego suena, creo que es Goodbye to Romance. Nosotros, uy, hijo de madre, ¿qué es esto? Y lo volvimos a poner, y lo volvimos a poner, y lo volvimos a poner. No volvimos a poner ni Village People, ni Barry Manilow, ni ABBA, ni Bee Gees, ni nada de eso. Se acabó. Y Michael Jackson tampoco. Empezamos una ruta nueva que pues, nos llevó hasta... Pues esa ruta llevamos 36, 37 años en ella. Ya lleva, pues, ya, sí, casi 40 años nosotros de metaleros, que no fue una etapa, no fue una moda. Tuvimos pelo largo, aunque no parezca, fuimos metaleros peludos, de botas militares y toda la cosa, y aquí estamos todavía. Y hay gente a la que la toca esta música, hay gente a la que no. Muchos que la exploran y no les queda gustando, y es normal, pero eso ha sido un recorrido muy, muy largo, muy entretenido, de muchas aventuras. Pero una cosa es el heavy metal, otra cosa es ser metalero. Eh, Seguíamos viendo Veracruz, que a veces ponían cosas interesantes. Siempre dentro de este mundo comercial que era el hair metal o la música americana,
Boys, 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 que eso es otro canto distinto. Pero lo que nos hizo metaleros, Ozzy Osbourne nos mostró que había otro camino aparte de lo comercial, que que deberíamos conseguir música por otro lado y no conformarnos con lo que sonaba en radio. Y conocimos el sonido de la guitarra eléctrica, el doble bombo, las voces más agudas y más exigentes. Pero fue un video en particular, lo puso Vicky Trujillo, y nosotros, uy, hijo de madre, ¿qué es esto? Nos pusimos a ver el video y ahí dijimos, por aquí es, por aquí es. Ese fue el video de One, de Metallica. Fue un estreno, no creo que en simultánea internacional, pero fue un estreno que vimos ese video y nosotros, uy, ¿qué es esto tan bacano? Esto es distinto a todo, esto expresa otras emociones diferentes, la atmósfera que manifiesta es otra cosa nueva. Y al día siguiente, en el salón, en el colegio, todos estábamos hablando de lo mismo. ¿Vieron ese video de ayer? El video en blanco y negro de los manes peludos. Sí, señor. Muy bacano. Todos estábamos felices cuando vimos el video de Metallica. Muy poquitos. Yo creo que ninguno del salón conocía Metallica. Yo creo que nadie. Pero a raíz de eso, una explosión de curiosidad de todos nosotros los que estábamos cambiando y conociendo la música. Y hubo un compañero de quien vamos a hablar muchas veces en este canal de YouTube, Juan Diego Tamayo. Él fue el primero que compró el disco And Justice for All en vinilo. Fue la primera vez que vimos un vinilo doble y nos lo prestó. Nos prestó ese vinilo que lo vimos ¿cuántas veces? Miles de veces. Todas las veces. Todas. Póngalo, voltee el disco. Y de hecho, por ejemplo, de cuenta de ese disco, en el 89, estamos en noveno, estamos haciendo el trabajo de investigación, el PDI, Proyecto de Investigación. Era imperdonable empezar a trabajar eso, y para los que pues se conectan aquí, primero pues que se suscriban. Les recordamos que somos Yubarsi y Calvaria, somos los medios metaleros, y pues nosotros nos reuníamos a hacer un trabajo que lo evaluaban en cualquier materia que tuviera ciencia o matemática. Entonces era un proyecto que iba para biología, para física, para cálculo, para cualquier cosa de esas. Entonces era muy exigente. Y siempre poníamos el Unjustice. Ese era, digamos, nuestro ritual para hacer el PDI. Y empieza, digamos, esa exploración. Y gracias a no me acuerdo quién también, que al haber conocido el Unjustice tenía un botón, lo que le llamo aquí un botón, un pin artesanal, era cuadradito con la carátula del Master of Puppets. Me acuerdo que nos fuimos Juan Diego Tamayo, vos y yo, literalmente a recorrernos la ciudad de almacén en almacén preguntando por ese disco. Eso fue, ya me acordé, ya que mencionaste el botón, que íbamos los tres, fuimos a un San Alejo. Un San Alejo es una feria artesanal que se hace periódicamente en Medellín y donde los hippies y los artesanos presentan sus trabajos para vender. Y había quienes vendían camisetas y cosas, accesorios metaleros y rockeros, y vimos que nosotros estábamos buscando qué música comprar y vimos que estaba ese pin del Master of Puppets hecho por un hippie, que inclusive ese hippie le cambió a Juan Diego Tamayo un cassette de no recuerdo qué por otro, que era de un grupo que se llamaba Unseen Terror, que nos pareció una porquería en ese momento, pero que después yo me arrepiento de no haberlo grabado. Pero fue gracias a ese hippie que tenía ese botón de Master of Puppets ahí a la venta, que no se lo compramos, que nos dimos cuenta que Metallica tenía otros discos. Entonces empezamos a buscar otros discos de Metallica, a devolvernos en el pasado musical y a descubrir mucho más. Y finalmente nos recurrimos el centro de Medellín, por San Diego, que es pues un sector, digamos, hacia el sur de la ciudad, donde había varios centros comerciales donde vendía música, y por ningún lado. Vea, estamos buscando un disco con unas crucecitas, nadie sabía de qué estamos hablando, ¿cierto? Y ni siquiera nosotros sabíamos que era un disco anterior a la Injustice. Pero ahí empezó, digamos, nuestra exploración, nuestro recorrido
para darnos cuenta dónde había almacenes de música. Y empieza, digamos, ese fantástico mundo de empezar a comprar y a intercambiar. De intercambios, por ejemplo, me acuerdo mucho, compañero César me prestó y otros 2 o 3 discos de Kiss alguna vez, que porque eran del hermano y que el hermano no le gustaban ya, o sea, la gente que tiene música dice, no, ya quemé la etapa. Me los prestó en el 89, se los estuve tratando de devolver todo el colegio, después en el ejército nos encontramos, o sea, nos llevaron a prestar servicio militar juntos, tampoco me recibió los discos, en la universidad tampoco, y me quedé yo con ellos al final, me lo encontré después, como en el 99, yo, hombre, qué pena con vos, te tengo los discos, que no, quédate con eso, no hay ningún problema, cosa que no solía pasar, uno era muy celoso de su música. Invito a la gente a que dé like, que pues indique si les gusta lo que estamos haciendo aquí, que hagan comentarios, por ejemplo, quienes nos están viendo nos cuenten cuál fue esa primera canción o esa primera banda que el Blow Mind, como dicen los gringos, pues que les abrió el panorama y dijo, uy, a mí me gusta el metal, con esta canción descubrí que esto es lo que me va a correr por las venas el resto de mi vida. O de pronto que comenten cuál fue la primera experiencia que los convirtió en metaleros. Por ejemplo, en otro episodio hablaremos de un músico muy conocido en Medellín que fue durante un concierto que él dijo, uy, yo quiero ser guitarrista como ese man. Puede que haya algunos de ustedes que nos están viendo o escuchando que por accidente pasaron por un concierto o por la puerta de un vecino y escucharon algo y eso fue lo que les hizo sentir que había que cambiar de camino. Entonces, like y comenten a ver, además del poll que ya propusimos, qué fue lo que los hizo a ustedes convertirse en metaleros o qué los ha motivado a convertirse en metaleros. Entonces vamos a dejar por aquí, vamos a despedirnos y esperen otro episodio de Los Metalmellos con un tema bien interesante. Yo soy Calvaria. Nos despedimos entonces, recuerden campanita, like, comentar y participar de la pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el baladista más rockero de los que tenemos ahí en la lista? Nos vemos entonces la próxima semana y que disfruten de la vida. No. En 15 días. En 15 días nos vemos entonces, sí, porque hay que darle tiempo a Alejandro para que nos organice los videos, hombre, sí hay que pensar en eso. Muchas gracias, Alejandro, por el apoyo también en la producción. Uno dice tras bambalinas, aunque bambalinas ya no hay porque todo es digitalizado, pero el apoyo de él es bastante valioso. Muchas gracias, hermano. Gracias a vos, hermano, pues por este espacio que nos estamos dando de compartir, de recordar y conectarnos con otros metaleros a través de este canal. Que tengan entonces una feliz semana. Hasta luego. Chao. Suscríbete, comenta tu opinión y activa las notificaciones para seguir conectado con cada nuevo episodio.